En el actual paradigma globalizador, el comercio internacional tiene fuertes reglas tácitas y explícitas que determinan la competencia clara y leal entre los nacionales de distintos países que participan del mercado global. Aunque existen reglas claras, en ocasiones los exportadores toman medidas o acciones para tomar ventajas en la competencia de precios, sin que ésta sea una competencia legítima. A estas acciones se denomina prácticas desleales del comercio internacional y en general se las identifica como dumping y subvenciones. El dumping es una práctica desleal del comercio internacional que consiste en la exportación por debajo del precio normal en el mercado interno del país exportador, es decir, son exportaciones a precios deslealmente bajos. La subvención es una contribución financiera de un gobierno a un particular que le confiere un beneficio para incrementar artificialmente la ventaja competitiva de sus exportadores. Es decir, se transfiere dinero público al sector empresarial para mantener bajos sus precios. Ante estas prácticas se establecen medidas de defensa comercial. Cada país tiene derecho, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, a establecer medidas contra el dumping, medidas contra subvenciones. Además, se pueden establecer medidas de urgencia para limitar temporalmente las importaciones destinadas a salvaguardar las ramas de la producción nacional. Las salvaguardias aplican cuando un producto proviene del extranjero y causa un grave daño a la economía nacional. Por un periodo de tiempo, el país afectado tiene la posibilidad de establecer un arancel para que durante un lapso pueda adecuar su modelo económico con la finalidad de evitar la desaparición de una actividad económica en el país. La legislación mexicana está bastante bien alineada a los parámetros de la OMC. En la Ley de Comercio Exterior se consideran prácticas desleales de comercio internacional la importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios o de subvenciones en el país exportador, ya sea el de origen o el de procedencia, que causen daño a una rama de producción nacional de mercancías idénticas o similares. Las personas físicas o morales que importen estas mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional estarán obligadas al pago de una cuota compensatoria conforme a lo dispuesto en la Ley de Comercio Exterior. Como toda medida de defensa comercial internacional en materia de prácticas desleales, se debe responder a un procedimiento administrativo y de investigación internacionalmente aceptado. En México se creó la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, UPSI, de la Secretaría de Economía, que como sabemos es un brazo del Ejecutivo Federal. La UPSI es pues la unidad administrativa del gobierno mexicano encargada de llevar a cabo investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional y salvaguarda. Asimismo, la UPSI participa en la defensa jurídica en el ámbito internacional de las resoluciones que emite la Secretaría de Economía y proporciona asistencia a los exportadores mexicanos afectados por investigaciones y procedimientos en dichas materias tramitados por gobiernos extranjeros. Bien, México está posicionado en el mundo como un país en vías de desarrollo, con una apertura comercial que data, en los hechos, apenas de hace 18 años con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. A partir de eso hemos firmado diversos y amplios tratados de libre comercio y acuerdos comerciales con distintos países del mundo. Ser parte de la OMC y contar con un sinnúmero de tratados de libre comercio hace que México cree la UPSI, la cual representa un sistema suficientemente claro y bastante coherente con las regulaciones internacionales en materia de comercio internacional y medidas de defensa frente a prácticas desleales. Como todo sistema que responde a una realidad en constante cambio, es perfectible en el transcurso del tiempo y conforme se diversifican los tratados internacionales que se van signando, mientras se acumula la curva de aprendizaje en el tema y se logra responder con mayor velocidad al contexto internacional y a las necesidades internas. El sistema de defensa comercial internacional mexicano puede ser aún más eficaz. Es necesario contar con una sociedad más activa para poder insertarse en el mercado internacional y que sepa cómo se aplica, cómo se interpretan las leyes que existen para combatir las prácticas desleales. Las mejoras de nuestro sistema de defensa comercial no son solo responsabilidad del propio sistema,
sino de la interacción con la sociedad involucrada en la materia. Se debe contar con una información más fluida en todos los sectores, con participación activa que retroalimente nuestro sistema de defensa comercial, de modo que ésta sea cada vez más eficiente, más acorde a la cambiante realidad en el sector del comercio internacional. El sistema de defensa comercial de México debiera mejorar su legislación. Hace falta una reforma a la Ley de Comercio Exterior donde explicite, desglose las prácticas desleales de comercio, de manera que las tipificaciones sean tan específicas que coadyuven a acelerar los procesos de investigación y determinación del daño, o en su caso la estrategia de defensa. Incluso podría desconcentrarse a la UPSI para brindar mayor autonomía y transparencia a su función. Tendría que rendir cuentas de manera pública y abierta a todos los sectores de la sociedad. También los procesos de investigación deberían ser más profundos, con base a la legislación, evidentemente. Se necesita la participación tal vez del sistema judicial en el proceso de investigación, que existan acreditados peritos en diversas materias afines al comercio internacional. Es necesaria la participación documental de una cámara de profesionistas que mantengan al día la información y actualizaciones mundiales en materia de las diversas ramas de la producción que son de interés prioritarios para nuestra industria nacional. Debemos impulsar la participación social a través de un consejo consultivo o una sociedad think tank, compuestos ambos por representantes de instancias públicas, cámaras empresariales, académicos y sociedad civil organizada, que funcionen como espacios de análisis y consulta, previa a la toma de decisiones de reformas y medidas de defensa comercial. Finalmente, México debe centrar esfuerzos en los procesos de investigación para el establecimiento de medidas de salvaguardia. Debemos proteger las ramas de producción nacional esenciales para nuestra autonomía, sobre todo, apuntar hacia la soberanía alimentaria. Manejemos sistemas de alta tecnología y bases de datos actualizadas en tiempo real para conocer las estrategias de comercio internacional de nuestros socios comerciales. Anticipemos la entrada excesiva de productos que son la base de la economía nacional. Que la UPSI tenga el mandato de monitorear cotidianamente las importaciones de maíz, frijol, arroz, otros granos básicos. Que monitoree también la tendencia del mercado global y las necesidades de nuestros productores nacionales. Ante todo, las políticas de defensa comercial deben tomar en cuenta primero a las necesidades del país, sus productores, sus consumidores y posteriormente pensar en torno a los acuerdos políticos del Ejecutivo.